Soy Analía Quirós, profesora de tercer año del profesorado de Educación Inicial del Instituto 103 de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires. Les voy a contar una experiencia que llevamos a cabo para acompañar a las estudiantes de tercer año, quienes iniciaban en su práctica docente justamente en el año 2020, donde inicia la pandemia y las escuelas y los jardines están cerrados. Las microplanificaciones que se proponen tienen principalmente la intención de poder llegar a todos los niños, tanto para aquellos que cuentan con conectividad como aquellos que no cuentan con conectividad. La situación que se nos presentó es que las estudiantes en formación no iban a poder tener contacto directo con los jardines y menos aún con los grupos de niños. Sin embargo, pensábamos que tenía que poder ponerse en situación de docente y buscar de alguna manera una forma de planificar su enseñanza. De esta manera diseñamos lo que llamamos microplanificaciones, como una estructura didáctica que pudiera dar por lo menos en ese momento una respuesta a planificar. Consideramos que las estructuras clásicas, tanto como unidad didáctica, proyecto o secuencia didáctica, no podíamos planificarlas tal cual se conocían porque estábamos en una situación inédita y por lo tanto necesitábamos generar un instrumento que diera respuesta a esa situación. Nos pusimos en contacto con los jardines asociados, les contamos en qué consistía nuestra propuesta de hacer microplanificaciones y la mayoría de los jardines acompañaron y apoyaron la idea. En algunos casos que no se sintieran cómodos con esta propuesta, podíamos pensar de todas formas alguna manera de planificar, principalmente a través de secuencias didácticas. Una vez establecido el contacto con los jardines y en los encuentros sincrónicos con las estudiantes, que generalmente lo hacíamos vía Zoom, fuimos armando estas microplanificaciones. Hemos pensado una posible estructura de la microplanificación que sirva al mismo tiempo como esa documentación que nosotros dejamos guardada en la carpeta didáctica y que también sirviera como elemento o recurso didáctico que llegaba a los hogares. Entonces, la estructura de esa microplanificación iba a contar con propósitos, donde se iban a redactar brevemente y claramente cuáles eran las intenciones de la enseñanza, qué tipo de contenidos se iban a trabajar. Generalmente recomendábamos que fuera uno solo y estuviera, por supuesto, en concordancia con lo que decían los diseños curriculares vigentes o los documentos que se realizaban en relación al contexto de ASPO. Buscamos que las actividades tuvieran coherencia, no fueran aisladas y no fueran descontextualizadas, y aquellos materiales que se requerían en los hogares para realizar esas actividades deberían seguir los criterios de disponibilidad y fácil acceso. Sumados a los componentes de la estructura que comentamos anteriormente, tuvimos que pensar 3 puntos distintos y que serían propios de la microplanificación. Respecto a las actividades, a lo que llamamos opcionales, el recurso didáctico. Y en este sentido nos sirve para poder pensar cuál sería la diferencia con el resto de las estructuras didácticas que conocemos en el nivel inicial. Si bien en tercer año de la práctica docente las estudiantes tienen que formarse en cuanto a planificar secuencia didáctica y nosotros sentíamos que esto no era una posibilidad concreta y real precisamente por el ASPO, pensamos sostener de alguna manera lo que la secuencia didáctica propone, que es una serie de actividades con una lógica y una coherencia que responde a un contenido seleccionado y se lo trabaja en profundidad. Esa idea la mantuvimos, pero también pensábamos que las actividades podían ser intercambiables, en el sentido de que al no estar la maestra y no darle esa lógica didáctica que se da dentro de un jardín, las familias podían decidir si empezar por la primera actividad, por la segunda actividad o la tercera actividad. Son las familias las que saben con qué materiales cuentan y en consecuencia empezar por la actividad que ellos
consideren más pertinente. También pensamos que las actividades que proponíamos tenían que ser tanto de exploración y que llevaran a distintos modos de resolución. Una vez decidida por estas tres actividades, considerábamos que no era suficiente. Por eso pensamos los opcionales, con diferentes sentidos. Por un lado, para favorecer la retroalimentación, ese ida y vuelta entre los niños y la maestra, ese ida y vuelta con las familias o con los adultos referentes que podían llevar a cabo estas actividades. Y al mismo tiempo, en esa retroalimentación nosotros podíamos ir construyendo la memoria pedagógica de lo que estábamos realizando. Y el tercer punto tiene que ver con que la microplanificación en sí misma se conforme como un recurso didáctico, es decir, es el propio instrumento que va a llegar a los niños a través de sus familias. Otro punto que hemos decidido en relación a la microplanificación es entenderla al mismo tiempo como un recurso didáctico. Es decir, que todas las decisiones que íbamos a tomar en torno a cómo planificar tenían que ver con seleccionar imágenes y videos con sentido didáctico, armar una ficha técnica de esa selección de recursos, considerando que todo aquello que está producido por un otro hay que reconocerlo, digamos, los datos que Internet nos dicen respecto a ese video, a esa imagen o fotografía que seleccionábamos, y al mismo tiempo determinar qué canal de comunicación íbamos a utilizar para que llegara al recurso didáctico. ¿Qué sería el recurso didáctico? Podría ser un video, un contenido elaborado con tecnología digital, la estructura armada en un cuadro o en un gráfico, en un papel, que podía ser impresa y colgada en la puerta del jardín, o una hoja que iba a estar en los kioscos cercanos, en los lugares donde las familias podrían sacar fotocopias, o la impresión de papel ser entregada en el momento de la entrega de los bolsones o cuando las familias se acercaban a los jardines, de manera tal de que si iba a circular por vía web o internet o a través de los celulares, fuera una forma, pero no sea la única, sino que también el formato papel también sea una opción para aquellos que no contaban con dispositivos digitales. Entonces la escribimos en dos formas. Una es esta, la que le presentamos en un cuadro, que tiene que ver con aquellos que no tenían conectividad, podían recibir el material impreso en papel, donde iban a tener el contenido que se estaba trabajando, las actividades que se proponían, los materiales que se necesitaban y los opcionales, que fue otra idea que incorporamos a las microplanificaciones, que tiene que ver con algunas otras cosas más que se podían hacer a partir de esas actividades y a partir de los materiales que se habían solicitado. Con la intención de no quedarnos solo con texto escrito, buscamos otra forma de hacer la microplanificación que tenga que ver con incorporar imágenes. Y en este caso lo hicimos en un PowerPoint que después lo terminamos guardando en formato JPG. ¿Qué es lo que nos interesaba? Que ya sea por el procesador de texto o en este formato tipo postal o diapositiva, sean archivos que tengan bajo peso y pudieran pasar por los celulares sin ocupar tanta capacidad, no solo de la familia, sino también de las estudiantes. Para ir cerrando, les dejamos dos diapositivas donde van a encontrar algunas de las producciones, es decir, las microplanificaciones o los recursos didácticos que realizaron las estudiantes de tercer año, junto con otros modelos de microplanificaciones para que puedan ver cómo trabajamos cuestiones ligadas a distintas áreas curriculares. Actividad 1. Y no se olviden de anotar en una hoja o en sus cuadernos la cantidad de jugadores que van a jugar en el juego, tanto en la actividad 1 como en la 2.
Actividad 2. En esta actividad los invitamos a armar el mismo juego de derribar las botellas con la pelota, pero les pondremos valores del 1 al 10 y contaremos la cantidad de puntos una vez derribados. Si necesitan ayuda para contar, lo pueden hacer con los dedos de sus manos, con palitos, tapitas, botones, entre otros elementos que tengan en sus casas. Y si quieren, pueden repetir el juego 2 o 3 veces. Bueno chicos, espero que se diviertan con estos juegos y esperamos sus respuestas mediante videos, fotos, como ustedes quieran. Y nos vemos la próxima. Acá les compartimos los aportes que hicieron otros profesores del profesorado que también en el 2020 se incorporaron a trabajar con las microplanificaciones y generaron ellas mismas una planificación, en este caso relacionadas con la educación artística. Y otro trabajo que hicimos ya con Gabriela Negri fue para la provincia de Chubut, donde pudimos trabajar las microplanificaciones vinculadas directamente a abordar el campo de experiencia ligado al ambiente natural, social y tecnológico y su vinculación con las TIC, pensando en propuestas que podían servir como articulación entre la sala de 5 y primer grado.